Buenos días entonces a los que nos están escuchando por podcast y gracias por estar con nosotros, gracias a los que han sacado su tiempo. Hoy meditaba hace unos días en una palabra que me tocó leer, digamos en el devocional que me tocaba ese día y cuando lo empecé a leer yo le voy a decir algo. Yo dije, bueno, yo he escuchado como mucho de este pasaje y es un pasaje que se usa pues en todos los seminarios y es un pasaje que se ha predicado bastante, digamos. Pero el Señor me dijo, al final de esa lectura me dijo, míralo como que fuera Israel. Uy, ustedes, y entonces ya me metí, yo no me levanté de ahí como por horas, pero lo que quiero darles como introducción, porque le pusimos Israel no ha muerto, sino duerme. Quiero darles como una pequeña introducción acerca de lo que vamos a empezar a experimentar, porque si bien la profecía muchas veces pareciera como nefasta, la profecía nos está adelantando a una situación que va a suceder donde Dios va a obrar y vamos a empezar a ver su gloria, su manifestación. Pero la profecía en la palabra muchas veces es progresiva. Quiere decir de que se cumple un pedazo y luego otra parte y luego otra parte, o es repetitiva, que una profecía se vuelve a repetir en diferente época y en diferente era. Entonces, cuando tenemos una profecía que se ha cumplido y se va a cumplir en un futuro, la profecía la porción de esa profecía que está por cumplirse se empieza a volver más clara en la medida en que vamos acercando y lógicamente después se entiende a cabalidad cuando ya se ha cumplido. ¿A qué me refiero? A que muchas veces nosotros podemos optar por opciones, pero la realidad es de que hasta que la profecía se cumple nos damos cuenta, digamos como que habíamos malinterpretado esto y aquello. Lo vamos a ver en el estudio de hoy para que usted me pueda entender. Pero yo quiero compartir de primero el pasaje que el Señor me dijo, míralo como que fuera Israel. Entonces, basado en esto, voy a empezar entonces lo que es a ver, vamos a ver por aquí, y aquí tenemos entonces ya la presentación. Israel no ha muerto, solo duerme. Entre el duelo y el cumplimiento, estamos empezando a ver, si bien estamos en un momento muy profético, estamos también empezando a ver cosas que se están armando, que se están colocando para que muchas de las profecías que están anunciadas en la palabra se empiecen a cumplir. Esa palabra de la que yo les hablaba está en Lucas 8, del 40 al 55. Y ustedes van a ver cómo entonces esta palabra, ustedes la han escuchado predicar una y otra vez, es de las más populares. Pero dice Lucas 8:40, dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gran gozo, pues todos le esperaban. Yo creo que estamos en ese punto. Si hay una frase en la que nosotros podemos describir a la iglesia es esta: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos le esperaban. Estamos en un punto en donde sentimos que ya el telón se abre, el Señor está por aparecer más fuerte en escena y este es un tiempo en donde todos estamos esperándolo y lógicamente cuando nosotros lo veamos vamos a estar con mucho gozo. Pero en medio de esta historia, en medio de toda la multitud rodeándolo con gozo, dice la palabra en Lucas, ahí continúa, entonces llegó un hombre llamado Jairo, y usted sabe que la palabra Jairo significa alegría y gozo, que era de un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Yo quiero que usted vea las palabras que yo voy mencionando, 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía.
Entonces estamos viendo que entre la multitud que lo recibía con gozo, había un hombre que se llamaba Alegría y Gozo, pero él llega con una petición, él llega con una situación adversa y dice que él detiene al maestro y encontramos una pausa. Encontramos una pausa entre que él iba entrando entre la multitud y vemos también la pausa de Jairo, en donde Jairo le dice, por favor, necesito que vengas a mi casa porque mi hija desde hace 12 años que está enferma. Mire qué interesante, porque luego dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos, ¿sabe dónde aparece la palabra, la primera vez la palabra médicos? En Génesis, y lo vamos a analizar. Todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y aquí vemos de nuevo otra pausa. Él se dirigía a la casa de Jairo y esta mujer toca el manto del Señor Jesús. Y hay una interrupción, una pausa al paso, digamos, al paso de Jesús. Esta mujer no tenía vida social. De acuerdo a la ley, esta mujer era israelita y de acuerdo a la ley, ella tenía que anunciar que ella era inmunda. Porque si una persona tenía flujo de sangre no podía salir a la calle. Para que alguien más no se contaminara, ella tenía que estar diciendo, soy inmunda, soy inmunda. Entonces, ¿qué optaba esta gente? Pues no salía. Pero ella llevaba 12 años también, los mismos años que llevaba la niña de estar enferma. Entonces nos habla aquí, por eso el Señor me decía, míralo como Israel, porque estamos hablando de 12 años. Y cuando hablamos de 12 años, hablamos de gobierno. El Señor Jesús escogió las 12 tribus de Israel, escogió los 12 discípulos, hay 12 ancianos alrededor del trono. Entonces vemos que el número 12 es un número de gobierno en la Biblia. Pero esta mujer seguro ya nadie se acordaba de ella. Esta mujer seguro era desechada. Si tenía marido, no sabemos si el marido la tuvo que dejar, porque si no, él se convertía en un mundo. Esta mujer tenía un flujo de sangre, digamos, una menstruación durante 12 años. Probablemente era anímica, porque de tanta sangre que ella había perdido, esta mujer era rechazada, no era bienvenida en el templo, era repudiada. Nadie le había celebrado un cumpleaños, nadie le invitaba a los baby showers, nadie le invitaba a las celebraciones de Año Nuevo. Ella no podía participar de nada en el templo. Pero ella dice, me la voy a jugar toda. Y toca el manto del maestro. Y entonces aquí Jesús hace algo y pregunta algo como que si él no lo supiera. Recuérdese que Jesús era Dios y es Dios. Y dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y yo creo que esto lo hizo intencional para hacer público algo que él sabía que iba a moverle el piso a la gente que lo estaba escuchando. Y dice, todos lo negaban y Pedro le dijo, y los que estaban con él le dicen, maestro, pero la multitud te aprieta y oprime. Y me preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Y dice, y continúa la historia, entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Vea que le declaró delante de todo el pueblo. Hizo público algo que hizo esta mujer y que nadie se había percatado. ¿Por qué causa ella lo había tocado y cómo al instante había sido sanada? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, luego Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían
Mire, porque sabían, ya la habían tocado, ya la niña no respiraba, la niña no se movía, la niña ya se había empezado a poner fría. Ellos sabían que estaba muerta. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Pero él tomándola de la mano, quiero que vea en la forma en que Jesús lo hizo, la toma de la mano, la levanta y le dice, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Y la Biblia nos hace mención de la reacción de los padres, que estaban atónitos. ¿Y cómo no, verdad? ¿Cómo no? Si le resucitaron a la hija. Pero dice que los padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Y por eso yo quise ponerle al estudio de hoy, Israel no ha muerto, solo duerme, porque cuando yo terminé de leer esto, les contaba que el Señor me dijo, míralo como que fuera Israel. Y yo, ok, entonces vamos a entrar un poquito en lo que va a sentar la base de lo que vamos a ver la próxima semana. Si usted no lo ve, no importa, porque, o si se pierde la otra semana, igual no lo puede ver en YouTube, pero quiero que investiguemos un poquito más profundo de por qué el Señor compara a estas dos mujeres como que fuera Israel. Y nos tenemos que ir entonces un poquito para atrás en lo que la Biblia nos habla de la angustia de Jacob. Usted se acuerda de Jacob, que él ya viene regresando, luego de varios años, él se tiene que encontrar con su hermano. Y entonces él pelea con el ángel de Jehová, él pelea con el ángel de Dios. Y el ángel de Dios, cuando él está luchando, él dice, ahora ya no será tu nombre Jacob, ahora será tu nombre Israel. Israel antes se mencionaba anteriormente, o es la forma de mencionarlo, no sé, pero a él se le cambia el nombre de Jacob a el que lucha con Dios, o recto es él, recto es Dios. Eso es lo que significa Israel. Luego ya él tiene sus hijos crecen, venden al hijo, a José en Egipto, hay una gran hambruna y llegan los hermanos a Egipto. Él manda a traer también a Jacob a Egipto. Cuando llega a Egipto, Jacob ya está en sus últimas, ya está en su lecho de muerte y él bendice a cada uno de sus hijos. Y Jacob entonces muere Israel dentro de Egipto. Pero aquí es en donde yo le digo que es la primera vez que nosotros vemos la relación o la palabra médicos en el libro de Génesis, es donde aparece la primera vez. Y dice, después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y yo me pensaba que esto había sido curioso porque ellos hacen un gran duelo, lo lloran por 70 días, lo llevan a enterrar afuera de Egipto, no lo entierran en Egipto, no dejan sus huesos en Egipto y lo sacan embalsamados como que fuera una momia. Oiga, cuando yo pienso, digamos, en cuando embalsamaban a los cuerpos en Egipto, por ejemplo, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? Es que los estaban preservando para resucitar o los estaban preparando para la nueva vida, para una vida eterna. Los estaban guardando de que no decayera, de que el cuerpo no empezara a decaer. Hay algo curioso detrás de que el Señor haya permitido que a Jacob, a Israel, lo embalsamaran, porque no era una costumbre, digamos, israelita, aunque sí era la costumbre de llenarlo el cuerpo de especias, y sobre todo era porque el olor era muy fuerte, ¿verdad? El olor de muerte. Entonces los embalsamaban, digamos, los cubrían con varias especies. Y cuando vemos la palabra médicos, que es Rafá, significa remendar con puntadas. Yo no sé si usted veía Titanes en el ring, pero usted veía la momia y la momia estaba como toda remendada, como con... No, tal vez ya es que somos muy jóvenes los que estamos escuchando seguro, pero la palabra embalsamar, perdón, puse embalsamar y es embalsamar, significa sazonar con especias o madurar.
Y cuando José también se reúne con sus hermanos después de haber enterrado, y no sabemos cuánto tiempo fue después de esto, pero él les hace una petición a sus hermanos. Un día, dice en Génesis 50:24, les dice un día José a sus hermanos, yo voy a morir. No sabemos si es que él estaba enfermo o simplemente era una petición para cuando él muriera, pero Dios ciertamente os visitará. Mire qué cosa más hermosa. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por alguna razón él sabía que él no iba a ver esa tierra, que él iba a morir en Egipto. Recordemos que José es una sombra del Señor Jesús. El Señor Jesús viene y muere como un pecador, muere en Egipto, digamos, por ponerlo espiritual. Y él dice, ciertamente Dios los visitará. Y dice en Génesis 50:25, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él les da la instrucción, no me van a dejar aquí en Egipto. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Lo momificaron. A José lo momificaron hasta el tiempo en que se levanta Moisés y se llevan los huesos de José. Mire qué parecido al entierro a la sepultura de nuestro Señor Jesús, porque dice que ellos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Entonces se levanta Moisés, y aquí lo voy a llevar rapidito porque quiero hacer hincapié en dos profetas. En Éxodo 13:19 dice que los hijos de Israel salieron de Egipto. Recuérdense que ya ellos habían salido ya después de las plagas. Moisés tomó también consigo los huesos de José. La momia de José iba con ellos, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, ciertamente Dios os visitará. Esa palabra se cumple y Dios no solo los visita, sino que los saca. Y dice, entonces llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Y salen con los huesos de José que era una de las tribus de Israel. Cuando vemos en la Biblia, voy a hacer una pausa aquí, la medicina en relación con la palabra, también vemos que la enfermedad, hay una relación de la enfermedad en relación al pecado. Y también vemos la medicina en relación a la cura por el pecado. Mire lo que dice Proverbios 3:8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Proverbios 4:22 dice, no te apartes de mis palabras, porque son, ¿qué? Vida para los que las hayan y medicina para todo tu cuerpo. Y Proverbios 29:1 hace la mención de una persona que no aprende con la palabra y no aprende al ser reprendida. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces vemos que hay una correlación entre el pecado y la medicina o el pecado y la enfermedad, pero también estamos hablando de algo espiritual, algo totalmente espiritual. Entonces, cuando vemos las advertencias del profeta Jeremías sobre Israel, diciéndole que se apartaran, decía Jeremías 8:22, dijo, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. No hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Y lógicamente estaba hablando de Judá, estaba hablando del pueblo de Israel, que no había bálsamo ni había médico igual a la mujer del flujo. ¿Por qué? ¿Por qué no había? Lo vamos a ver más adelante, pero cuando Jeremías habla del tiempo de angustia de Jacob, que son las semanas 70, digamos, en el libro de Daniel, el tiempo en que va a haber una angustia para Jerusalén, para Israel. Jeremías en ese capítulo, en el capítulo 30, dice cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
Este es el tiempo en que nosotros estamos entrando. Estamos entrando justo a este tiempo, pero justo en ese capítulo 30, en el 13 y 17 dice, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicina eficaz. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión. Mire, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Como la mujer del flujo, esos tiempos van a ser tiempos en donde realmente ya nadie se acuerde de Israel, porque Israel va a volver a quedar solo, va a volver a venir por un tiempo en donde va a ser desechado. Y el Señor dice, no va a haber para ti medicina eficaz. Y continúa en Jeremías 30:24, dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Y cuándo dice el Señor que lo vamos a entender? Al final de los días entenderéis esto. Imagínense desde cuándo Jeremías venía hablando y dice al final de los días lo vamos a entender. Es por eso es que nosotros lo estamos entendiendo tan bien, porque estamos al final de los tiempos y cada vez la profecía se está hilvanando y se está dando vuelta, digamos el petate, como cuando alguien cose una alfombra por detrás, pero cuando le da vuelta usted ve todo el diseño precioso. Eso es lo que está sucediendo en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es un tiempo entre duelo y cumplimiento. Es un tiempo en donde quizá estamos pasando dolor, pero estamos preparándonos para el cumplimiento de lo que el Señor había dicho. Lo que Israel va a experimentar es justo algo como decía Jeremías, en donde probablemente la gente va a creer que Israel está acabado nuevamente, pero dice, entonces la Virgen danzará en Jeremías 31:13 alegremente. Junto con los jóvenes y los viejos cambiaré su llanto en gozo. Esto es algo para alguien que está escuchando. Los consolaré y los alegraré de su dolor. Hay una promesa en medio del duelo, hay una promesa en el cumplimiento de lo que Dios va a hacer con Israel. Y termina Jeremías 31, el 25 y el 26 y el 31, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a todo el alma entristecida. En esto, mire, me desperté y miré y mi sueño me fue agradable. Entonces Jeremías mismo estaba en la posición de esta niña despertando de ese sueño, despertando quizá de una pesadilla, pero él dijo, me fue agradable, porque la promesa de Dios era de que él iba a sanar y iba a saciar el alma entristecida. Y en el 31 dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hay algo bastante interesante porque el profeta Ezequiel también, y hoy mencionaban algo en lo que estábamos orando, se mencionaba de que el profeta Ezequiel trajo el juicio, él dio la palabra, dio también palabra de restauración, pero el que era más tierno, digamos, si ellos eran contemporáneos, era Jeremías. Jeremías era más llorón, por eso se le dice el profeta llorón. Hay algo en medio de cuando Dios permite una guerra, cuando Dios permite una situación adversa en donde Él puede sacar lo mejor. Y Ezequiel 36 habla, así se llama este capítulo, habla de la restauración futura de Israel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, mire lo que dice, la que contaminó con su mala conducta y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. Como la mujer del flujo, contaminó todo lo que estaba a su alrededor. Dice, como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. Pero hay una promesa en ese capítulo, en el capítulo 36, en 25 y del 23 al 25. Dice, sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Y aquí hay otra pausa. Aquí hay otra pausa entre el cumplimiento parcial de esto, porque Ezequiel, recuérdese que estuvieron 70 años en Babilonia, fueron llevados cautivos y luego estuvieron 70 años cautivos. Cuando se cumplen los 70 años de estar en Babilonia, el Señor vuelve a abrir la puerta para que regresen a Jerusalén, pero la historia se iba a volver a repetir. Iban a tratar de volverlos a sitiar y a volverlos a conquistar. Hay algo interesante porque sabe que Jerusalén ha sido 26 veces conquistada y ha sido sitiada mucho más veces. 26 veces se han peleado ese pedacito de tierra, pero cada vez que el Señor permite una adversidad, siempre está atrayendo a su pueblo cada vez más cerca de su corazón. Hay algo entre el duelo y el cumplimiento que a veces no entendemos cómo es que el Señor lo permite. Pero recuerdo que mis hijos tenían una maestra que era una dulzura. Su nombre, bueno, me lo voy a reservar por respeto a ellos, pero tenían 4 hijos y uno de los hijos era también maestro de mis hijos y era maestro de educación física y él estaba estudiando para ser misionero y para ser pastor. El muchacho era la cosa más divina, él trabajaba de día en el colegio y en las noches iba a estudiar a la universidad o se juntaba con su mentor, con su pastor y pasaban horas. En una de esas noches, seguro él venía muy cansado, él se queda hablando con su mentor, se sube al carro y lo que creen es que se quedó dormido y tuvo un accidente, se salió de la carretera y el muchacho muere. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué si había tanta promesa, sus padres eran pastores? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permitiste esto? Y había uno de sus hermanos que era, digamos, la ovejita negra en ese entonces. Él estaba apartado de las cosas de Dios, a pesar de que sus papás eran pastores, él estaba un poquito apartado de las cosas de Dios. Cuando este muchacho muere, su hermano que estaba apartado empieza a leer todas las notas y las promesas y las oraciones y la relación que su hermano tenía con el Señor y sus anhelos de ser un hombre que le sirviera al Señor, un pastor o misionero. Y ese libro de anotaciones de su hermano fue el que transformó la vida de este hermano que no quería nada con Dios. A la fecha, este hombre se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue a estudiar a un instituto bíblico, creo que se graduó, se volvió misionero, se casó. Y bueno, la historia es de algo que uno hubiera podido creer que era un duelo, algo demasiado duro, a un cumplimiento de una promesa sobre una persona. Y esta persona era la que tenía el llamado para traer a miles. Me imagino que este muchacho va a traer a miles a la presencia del Señor. De esas cosas que uno no entiende. Uno a veces no entiende los caminos del Señor, porque Él dice, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos los tuyos. Pero hay algo en medio de ese duelo y el cumplimiento de una promesa que muchas veces al paso del tiempo es que los empezamos a entender. Y de Ezequiel 36, la Biblia habla de Ezequiel 37. Y aquí hay una pausa porque entonces ya entra en juego ya Israel, un Israel en donde ya había aparecido Jesús, Jesús había hablado acerca de la dispersión, empieza digamos, la conquista total de Jerusalén y empieza la diáspora de los judíos, en donde los judíos son nuevamente lanzados a las naciones y son expulsados de su tierra. Aquí hay una pausa grande. A los 70 años, mire que quiero hacer un punto en esto. Ezequiel estaba hablando de que el pueblo iba a volver, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, iba a volver a Israel. Y el Señor Jesús, cuando Él viene a Israel, a los 70 años, sacan a Israel de su tierra. Lo sacan por completo. Aparece Jesús, empieza la diáspora y aparece en Ezequiel 37 el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos, lógicamente, reconocemos que ahora entendemos
que fue el tiempo en donde se levanta el Tercer Reich, donde se levanta el gobierno de un hombre llamado Adolfo Hitler, en donde por el simple hecho de haber nacido judíos, hace el asesinato más espantoso que hemos visto en la humanidad. Más de 6 millones de judíos murieron y bueno, sabemos que de estos huesos secos de Ezequiel 37, él dice, huesos secos le dijo a Ezequiel, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y Ezequiel ve cuando nace nuevamente una nación, cuando estos huesos se levantan y después de haber dejado de ser nación donde todo el mundo había dicho Israel ha muerto, Israel ya no existe, Israel, el Señor había dicho Israel no ha muerto, Israel duerme. Y saca de ese adormecimiento, del duelo, un cumplimiento grandísimo que es el que nosotros hemos podido ver y pudimos entender, porque no lo entendíamos antes cómo era que el Señor lo iba a hacer. Pero aquí se cumple la palabra en donde el Señor dijo en Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66 habla de este nacimiento de los huesos secos y esos huesos secos vinieron a nacer el 14 de mayo de 1948 cuando Israel vuelve a nacer, cuando Israel es sacado de la tumba, cuando Israel sale de ser embalsamado y vuelve a renacer, porque Ezequiel le dijo el Señor, le dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Mire, la gente lo decía, están muertos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. El cumplimiento de esta palabra hizo que pudiéramos entender todavía muchas palabras que estaban por venir, porque era muy difícil entender la profecía bíblica, especialmente la de últimos tiempos, Ezequiel, un Jeremías, Apocalipsis, porque no había hasta el 1948, no había tales de un pueblo llamado Israel, ya no existía. Ay, pero Dios sabe que Él ha preservado a su pueblo y que nos ha permitido a nosotros estar injertados en la raíz de Israel. Nosotros como iglesia no sustentamos a Israel. Israel es quien nos sustenta a nosotros. Es tan importante que nosotros podamos entender esto. Si no conocemos la historia de Israel, si no entendemos a Jesús como un rabino judío, no podemos entender a cabalidad la obra de la iglesia. Es importante que nosotros podamos entender esto. Y de 1948, mire, se sigue todavía cumpliendo. Porque el Señor dice en Ezequiel 37:3, dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Usted sabe que todas estas sepulturas aún siguen sacando a toda la gente que murió en el holocausto. Siguen todavía desenterrando gente y dándoles esa sana sepultura. Esto fue lo que Dios le mostró a Ezequiel en Ezequiel 37:3. Los lavaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los purificaré, pero esto es futuro, porque dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David los gobernará para siempre. Quiere decir que esta palabra se va a volver a cumplir. Se va a volver a cumplir que naciones se junten en contra de Israel y se va a cumplir donde David los va a gobernar. ¿Quiere decir que el rey David va a ser? No, el hijo de David. Así le llamaban al Señor Jesucristo, ¿se recuerda? El hijo de David. Cuando Israel realmente va a estar tranquilo para siempre en su tierra, va a ser cuando el Señor venga literalmente a reinar sobre Israel, cuando Él sea reconocido como el Mesías. Y aquí hay una pausa que quiero hacer. Ya casi vamos a terminar.
De 1948, recuerde, de Babilonia 70 años regresaron a la tierra. Después de Jesús, al año 70 los sacan de la tierra. Vuelven a renacer, a ser nación, 1948. Al 2018 se cumplieron 70 años para Israel. 70 años. Estamos ya 4 años, casi 4 años dentro, después de que Israel cumplió 70 años. Quiere decir que si vamos en relojes proféticos, estamos ya en un reloj que va de regreso, en un reloj en donde vamos a ver la cuenta regresiva, en donde vamos a ver todavía el cumplimiento de pueblo de Israel llegando, todavía regresando a su tierra. El corazón de la iglesia regresando a sus raíces hebreas, no judaizando, regresando a sus raíces y amando y entendiendo sus raíces hebreas. Empezamos entonces esa cuenta regresiva. Y esa cuenta regresiva nos habla entonces el profeta Ezequiel. En el 36 la promesa de regresar, 37 los huesos secos, Ezequiel 38 es el futuro de lo que nos espera y que ya está en el horizonte, y este va a ser el tema del próximo, de los próximos, que dentro de 15 días, para que usted no se lo pierda, la guerra de Ezequiel. La historia se vuelve a repetir y a la cabeza de la guerra de Ezequiel aparece liderando el país de Rusia. Rusia, lo vemos ahora tomando esa plataforma en lo que está sucediendo. Estamos viendo a una Rusia empezar a tomar control. Pero usted no se pierda en 2 semanas, porque en 2 semanas vamos a disectar bien este Ezequiel 38. Ezequiel 38, entonces, antes de mencionarle, yo le quiero mencionar algo interesante. En 1948, cuando Israel vuelve a ser nación, se instituyó, digamos, no con esa fecha, sino que con el 27 de enero se constituyó o se instituyó el día de la conmemoración del Holocausto. El día de la conmemoración del Holocausto es el 27 de enero. Este año, el 27, la semana pasada, el 27 de enero de este año, se cumplieron 77 años de que más de 7,000 judíos fueron liberados del campo de concentración de Auschwitz por medio de los rusos. 77 años. Vemos el número 7 constantemente salir a colación. Esto lo celebramos la semana pasada, 77 años de haber sido liberados de Auschwitz en 1945. Lo que es interesante es que justo ese día, el día que se celebraba la conmemoración del Holocausto, nevó en todo Jerusalén y en todo Israel una nieve. Usualmente neva, pero en las montañas. Es muy poco usual que neve directamente en Jerusalén. Y hubieron dos señales que el Señor dio a través de esa nevada justo ese día. El día de la conmemoración del Holocausto amaneció vestida de blanco Jerusalén. Y se lo voy a dejar ahí para que usted no se pierda la próxima enseñanza en 15 días, porque vamos a disectar lo que eso pudo haber significado para Israel. Y vemos entonces, continuamos en Ezequiel 38 y 39, ya casi estamos terminando. Ezequiel 38 y 39 dice al final de la guerra, que la vamos a disectar la próxima vez: haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Esta es la promesa bella, que nosotros vamos a ver que enfrente de todo el pueblo, enfrente de todas las naciones, enfrente de todos los padres de Israel, vamos a ver la culminación en donde toda la gente se va a dar cuenta que Jesús es Señor, que Jesús es el Señor, porque dice, con Ezequiel 39 dice: por tanto, así dicho Jehová el Señor, ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob,
Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Ellos sentirán su vergüenza por toda su rebelión con que se rebelaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a volver a utilizar esta última guerra de la cual había hablado el Señor Jesús, porque Él dijo, vendrá una persecución cual nunca se ha visto ni lo habrá. Esto va a hacer que Hitler parezca la Madre Teresa. La persecución que viene contra Israel, la gente va a creer realmente que Israel, los judíos y por ende la iglesia sean perseguidos a un punto en donde nunca antes se había visto. ¿Pero para qué? Para traer a los cautivos de Jacob. Usted sabe que el Señor, cualquiera que sea su descendencia, que no esté conectado con Israel o que no esté en la tierra de Israel, lo ve como un cautivo. La única forma en que el Señor ve que una persona es realmente libre, que es realmente, que camina en libertad, es cuando entiende sus raíces judías, cuando entiende sus raíces hebreas, las raíces de Jacob, las raíces de Israel. Aquí es algo interesante porque ya con esto voy a cerrar. Él dice que va a hacer traer con esta guerra a los cautivos de Jacob. Solo con lo que estamos viendo en Ucrania, se estima que hay 100,000 personas que pueden optar por la ciudadanía de Israel. Ya se está preparando el gobierno de Israel y hay 75,000 judíos que todavía viven en Ucrania. Esos son 175,000 judíos. Y aquí el Señor está diciendo, a través de la guerra y a través de la guerra que Rusia va a empezar, pero va a empezar a caminar hacia abajo. Él dice, lo que voy a hacer es que voy a provocar que los que aún no han regresado a su tierra regresen, regrese mi pueblo a su tierra. Y dice al final que en medio de todo este duelo va a haber un cumplimiento, un cumplimiento. Se recuerda Isaías 66 donde él dijo, nacerá una nación en un día. Hay una promesa preciosa al final de Isaías, en donde dice, o al medio, porque es Isaías 66:10, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, porque los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que hacéis duelo por ella, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella la paz como un río y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esta es la promesa del Señor. A pesar de las cosas que vayan a suceder con Israel, Él dice, yo voy a ser como su madre, voy a consolarlos y voy a tomar consuelo en Jerusalén. Qué linda promesa nos deja el Señor, porque nos deja justo en Lucas, en donde inició toda esta historia. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Así que con eso los dejo. Creo que esto ha sido un estudio con bastante información, pero vamos a seguirlo la próxima semana. Vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que le espera a Israel, pero lo que nosotros podemos esperar es de que en medio del duelo, en medio de las situaciones que estamos nosotros pasando, hay un tiempo de cumplimiento. No importa qué tan duro se esté viendo el panorama, hay un cumplimiento para todos. Hay promesa de Dios para nosotros, promesa de Dios para nuestros hijos, así como la hay para Israel y nosotros que somos parte de ser Israel espiritual. Que Dios los bendiga. Espero que nos podamos ver en 2 semanas, si Dios lo permite. Y bueno, vamos a abrir unos 10 minutos los micrófonos. Que Dios los guarde y los bendiga y nos vemos hasta pronto.